Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes al inicio de esta unidad número 3 del curso de Derecho Civil. Hemos estado esperando con mucha ansiedad esta unidad porque en realidad aprovechamos en ella para poder estudiar temas relacionados con la persona humana sumamente importantes. En la unidad 1 y en la unidad 2 hemos estudiado los aspectos generales del derecho civil y los principales temas que el derecho civil estudia y que se encuentran regulados en el Código. Recordemos que el Código Civil está conformado por normas positivas que se encuentran debidamente estructuradas en lo que nosotros denominamos una codificación, es decir, un código. El código que actualmente nos rige es el de 1984 y la comisión revisora del código estableció ciertas normas que nos van a ayudar a comprender la importancia de la persona humana. Dijimos también en las unidades anteriores y en los temas que hemos tratado anteriormente que la persona humana comienza con la concepción. Pues bien, si la persona humana comienza con la concepción, ¿cuál es el fin de la persona humana? ¿Dónde o qué ocurre cuando esta persona no es encontrada en su domicilio? ¿Qué ocurre cuando esta persona muere? Y justamente los temas de esta unidad van a tratar acerca de estos ítems, ¿no? Acerca de la persona humana. Vamos a empezar entonces con uno de los temas más importantes, el tema número 1, aquel que trata sobre la ausencia de la persona. Vamos entonces con la diapositiva de presentación. Tenemos allí, Universidad Privada Telesub, la ausencia. Antes de hablar de la ausencia, vamos a diferenciar algunos conceptos. Normalmente, cuando hablamos de ausencia, tenemos que referirnos en primera instancia a la primera etapa de la ausencia. Para el derecho civil, la ausencia solamente puede existir en tanto primero la persona desaparezca. ¿Cómo puede desaparecer una persona? La norma ha establecido, ¿no?, en qué circunstancia se ha de considerar cuando una persona está desaparecida. Vamos a leer conmigo la diapositiva. Dice allí, la desaparición. Cuando una persona no se encuentra en el lugar de su domicilio y han transcurrido más de 60 días sin noticias sobre su paradero, se le considera desaparecido. Bueno, para la norma civil entonces, la desaparición estará marcada por dos elementos. El primero es de que no se le encuentre en su domicilio, entendiendo el domicilio como el domicilio de su residencia, el domicilio en el que habitualmente la persona desarrolla su vida, en el que formalmente se le encuentra y en el cual pues recibe y hace uso de todos sus derechos y también hace suyo y ejecuta todas sus facultades y atribuciones. Si la persona no se encuentra ahí por más de 60 días, es decir, aproximadamente 2 meses, entonces se la considerará desaparecido. El Código Civil ha establecido esto en la normatividad que se refiere a la persona. Vamos a ver qué artículos tratan acerca de este tema. Efectivamente, encontramos en el título 6 del Código, ¿no?, el capítulo 1, encontramos acerca de la ausencia. Allí podemos ver en el artículo 47, designación de curador interno y desaparición. Vamos a leer allí lo que dice. Cuando una persona no se halla en el lugar de su domicilio y han transcurrido más de 60 días sin noticias sobre su paradero, cualquier familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad, excluyendo el más próximo al más remoto, puede solicitar la designación de curador interno. También puede solicitarlo quien invoque legítimo interés en los negocios o asuntos del desaparecido, con citación de los familiares conocidos y del Ministerio Público. La solicitud se tramita como proceso no contencioso. No procede, dice, la designación de curador si el desaparecido tiene representante o mandatario con facultades suficientes inscritas en el registro público. Bien, el artículo 47 forma parte de un capítulo que habla acerca de la ausencia y más adelante habla de la muerte presunta. Sin embargo, estos temas comienzan con el tema de la desaparición y la curatela del desaparecido. En realidad, en el artículo 47 están encerrados 3 elementos. La primera es la desaparición, la segunda es la curatela y la tercera es la representación de aquel que supuestamente ha desaparecido. Para el código, entonces, como ya dijimos, se considerará persona desaparecida, pues aquella que no se encuentra en su domicilio por 60 días.
Si esto ocurriera entonces, dice la ley, cualquier pariente dentro del primero y cuarto grado de consanguinidad o afinidad podrá ir, ¿no?, y hacer la denuncia correspondiente de la desaparición de esta persona. Es decir, tu hijo, tu padre, tu hermano y tu primo, ¿no?, y quizás hasta tu tío puede hacer la denuncia, por supuesto los más cercanos, excluyendo los más lejanos, acerca de tu desaparición. Si tú cuentas con un curador, ¿no?, entonces, porque eres incapaz, etcétera, el curador tendrá que asumir la protección de tus bienes. Pero si no cuentas como curador, para eso está tu familiar, para que se nombre un curador por el juez o por propuesta de la familia, el Consejo de Familia, el curador pueda homologar ese nombramiento y la persona desaparecida no se vea perjudicada en la administración de sus bienes ni tampoco en la administración de su patrimonio. Sin embargo, la ley también ha señalado que si el desaparecido ha dejado representante legal, ¿no?, entonces obviamente el representante legal se apersonará y hará uso de todas sus facultades para poder proteger el patrimonio y participar de los negocios y los actos jurídicos de la persona que ha desaparecido legalmente. Esto se hace y se acepta porque se entiende que el desaparecido no ha muerto. El desaparecido ha expresado en algún momento una voluntad nombrando a un representante legal y obviamente si la persona no está desaparecida, el representante legal tendrá que asumir sus obligaciones activos y pasivos en tanto el desaparecido aparezca, ¿no? Y si se prolongara en todo caso su desaparición, ya tendríamos que optar por la ausencia. Pero ese es otro tema, que lo vamos a ver en unos breves minutos. Entonces, el desaparecido, ¿no?, es que la persona no esté en su domicilio. Y si ha desaparecido, entonces el juez nombrará un curador que cuide sus bienes. Pero si antes de desaparecer nombró representante legal, no olvidemos que será el representante legal el que asuma sus responsabilidades. Eso está en el artículo 47 del Código Civil. Vamos ahora a ir un poco más allá, a ver qué es lo que ocurre luego de la desaparición. Porque obviamente esta situación de la persona no permanece allí. Puede evolucionar hasta situaciones un poquito más complejas y un poquito más graves, o puede que luego de 6 meses aparezca, ¿no?, el desaparecido y diga, no estaba muerto, sino que estaba de paseo, ¿no? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, ya lo dijimos, pero vamos a reforzarlos leyendo en la siguiente diapositiva. Dice lo siguiente: los elementos que se debe entonces tener en cuenta para declarar la desaparición de una persona son, primero, la falta de presencia en el lugar de su domicilio o residencia. Segundo, la ignorancia por el paradero o carencia de noticias. Bueno, esto es importante porque obviamente si sabemos que está pues en Miami o que se fue a la selva o se fue a la Huacachina, ¿no?, o que se fue a Foz Iguazú a ver las cataratas, entonces obviamente no está desaparecido, sino que sabemos dónde se encuentra. Y no habría este caso de desaparición. La idea es de que no se tenga idea de dónde se encuentra. Bueno, y tercero, la inexistencia de un representante o que éste tenga facultades insuficientes. Si el representante legal, ¿no?, que se apersona a querer defender el patrimonio de la persona que no está, tiene facultades insuficientes para hacerlos, entonces obviamente están todos los requisitos que se necesitan para solicitar la desaparición y el nombramiento de un curador que se encargue hasta que esa persona, de los bienes, hasta que esa persona aparezca. Vamos con la diapositiva que sigue. Bueno, luego de la desaparición, que es la primera etapa en este tema, ¿no?, de la persona y del fin de la persona, luego de la desaparición puede ocurrir que el tiempo siga transcurriendo y que en definitiva esta persona desaparecida no aparezca, no se sepa dónde está, no saben los amigos, no tienen referencias de ella, tampoco los familiares, se contrata investigadores para averiguar dónde se encuentra y sin embargo transcurre un año y transcurre otro año y simplemente esta persona no aparece. ¿Qué dice la ley respecto a una situación así? Vamos entonces a ver y a leer juntos la diapositiva de la ausencia. La ausencia. Transcurridos 2 años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, cualquiera que tenga legítimo interés, o el Ministerio Público,
puede solicitar la declaración judicial de ausencia, es decir, se le considerará ausente. Miren, es importante notar que cuando hablamos de la desaparición, el Código Civil señala en el artículo 47 la exactitud de las personas que tienen que pedir la desaparición y habla de parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad. Sin embargo, cuando se habla de la ausencia, ya no se habla solamente de que pueden denunciarla o solicitar la declaración de ausencia a los parientes. La norma civil dice que quien tenga legítimo interés. Puede ser en todo caso ya no solamente los parientes, quizá puede ser un deudor, o puede ser un acreedor, o puede ser en realidad cualquier persona que demuestre, sin embargo, legítimo interés. Es decir, una razón poderosa, una razón atendible, una razón suficiente para solicitar la declaración de ausencia de este desaparecido. La ley también señala que tiene que ser después de 2 años de declararla la desaparición. Se entiende que es un plazo prudencial, es un plazo más que aceptable para ya poder haber agotado todas las posibilidades de que esta persona aparezca. Al menos por lo pronto ¿no? Entonces, no se puede quedar en una situación temporal como es la desaparición. Se tiene que ir avanzando en la nueva situación en la cual se encuentra esa persona, que obviamente es la de la ausencia. El Código Civil establece en el artículo 49 lo que acabamos de leer. Aquí dice lo siguiente: transcurridos 2 años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público puede solicitar la declaración judicial de ausencia. Es competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o del lugar donde se encuentre la mayor parte de sus bienes. Lo bueno del artículo 49, o 49 exacto, es que nos da el lugar donde se puede iniciar el proceso judicial, que en este caso será en el lugar donde se encuentren sus bienes o en el último domicilio en que tuvo el desaparecido, ¿no? En realidad, entonces, el tema de la ausencia es un tema importante que nos irá llevando poco a poco hacia una institución un poco más compleja, que ya vamos pronto a llegar. Cuando declaramos la ausencia, entonces, no basta solamente que el juez declare en sí y expresamente la ausencia de la persona, sino que esta demanda o este trámite judicial debe estar acompañado por un inventario. Un inventario de los bienes del desaparecido y hoy ausente. Un inventario de sus bienes, tanto muebles como sus bienes inmuebles. Si es posible también un inventario de sus acreencias y de sus deudas. Todo esto con el objetivo de poder mantener el patrimonio a salvo. Todo esto con el objetivo de poder tener el patrimonio de este ausente debidamente protegido o tutelado, de modo que si en caso de él apareciera, entonces todo estuviera en orden y el perjuicio ya sea ínfimo y menor. Vamos a la siguiente diapositiva. La situación de ausencia se puede establecer a partir de las siguientes características. La primera, que no se encuentre en su lugar de domicilio. Bueno, en realidad el hecho de que no se encuentre en el lugar de su domicilio es una característica que también hemos visto para la desaparición. Por eso yo les decía hace unos momentos de que el hecho de que no se encuentre en su domicilio es un primer requisito para todo lo demás, no solamente para la desaparición, sino también para la ausencia. No puede haber ausencia si primero no haya ese no encontrarse en su domicilio. Vamos por la segunda. Que se ignore su paradero. Se ignore el paradero de esta persona. Es similar al tema de la desaparición. Pero aquí, en realidad, ya hemos agotado, se supone que para esos 2 años, ya hemos agotado todas las posibilidades a ciencia cierta de poder saber dónde se encuentra. Quizá hemos contratado detectives, quizá hemos consultado a todos los amigos que él ha tenido y amigas, y hemos consultado a todos los familiares, a todos los lugares donde él ha podido quizá estar. Nosotros entonces nos apersonamos a ese lugar y obviamente ignoramos su paradero, no hay noticias, así que podemos declarar expresamente de que no se sabe su paradero. Esa es la situación 2. Vamos por la tercera. Que carece de representante suficientemente facultado. Un ausente y un desaparecido podrá ejercer sus derechos siempre que tenga un representante con facultades completas. Fíjense, eso es muy importante porque a veces cuando dejamos poder a alguien, pensamos que con poderes procesales
o con ciertos poderes muy simples y sencillos, esa persona ya tiene una representación total de nosotros. No es así. En realidad hay poderes muy complejos que van desde aquellos que le facultan a nuestro apoderado a vender nuestras propiedades, hasta aquellos que le facultan incluso a poder sustituirnos en ciertas obligaciones. Bueno, entonces, esto sería la tercera. Vamos a la cuarta. Y esta es la más importante, ¿no? Que se dude, dice aquí la diapositiva, que se dude sobre su existencia con el transcurso del tiempo. Y hemos puesto un reloj justamente para que nos ilustre este tema. Que se dude sobre su existencia, repetimos, con el transcurso del tiempo. Es que por un mes o 2 meses tú puedes pensar que se ha desaparecido. Pero si pasa 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, entonces ya tenemos alguna duda de que esa persona esté simplemente desaparecida. Podemos pensar que ocurrió un accidente, podemos pensar que ocurrió un delito, podemos pensar que esa persona ya no existe, ¿no? Obviamente 1 año, 2 años que señala la ley, pues es tiempo suficiente, ¿no? Para deducir que esa persona ya no existe. Pero esa deducción no está probada. Es una sospecha, nada más. Por ejemplo, ya un poquito adelantándonos, ya vamos a llegar. Imagine usted cuántas personas pueden fallecer en un terremoto. Es posible que alguno de nosotros, ¿no?, hayamos escuchado de catástrofes, tanto tsunamis como inundaciones, como maremotos, terremotos, incendios, deslizamientos, derrumbes, en los que dentro de esos hechos han estado implicados ciertas personas. O el estallido de un volcán, o el hundimiento de una isla por una catástrofe. Si esa persona estaba allí, es fácilmente imaginar, ¿no?, presumir de que esa persona murió en ese lugar, pero no tenemos cadáver, no tenemos más evidencia. Entonces la ley ha dado la solución de la declaración de desaparición y luego la declaración de la ausencia para poder encuadrar y atender estos fenómenos de naturaleza social, pero jurídica también, ¿no? De hechos de la vida real, pero jurídica, como es pues la ausencia, ¿no? Entonces, obviamente, se tiene que dudar, ¿no?, de su existencia, ya no de su ubicación, sino se duda de su existencia, ¿no? Por el transcurso del tiempo, pues 2 años, ¿no?, que ha pasado. Vamos entonces ahora con una diapositiva más. Bueno, la declaración de ausencia, que obviamente lo hace un juez, ¿no?, produce ciertos efectos. Obviamente, ya cuando se le declaró la desaparición, ¿no?, se ha nombrado un representante legal, un curador, alguien que esté administrando los bienes del desaparecido y ahora ausente, no se sabe cuándo va a aparecer, cuándo va a volver, pero en ese transcurso entonces, la persona que ha sido nombrado representante tiene ciertas facultades, ciertas atribuciones que la ley le concede. Uno de ellos es el primero, percibir los frutos. Obviamente esto no solamente tiene equidad, sino también tiene justicia. Si yo, por ejemplo, soy nombrado curador de un ausente, no es dable de que yo pues lo haga gratuitamente, ¿no? A menos que yo renuncie y lo pueda hacer gratuitamente, ¿no? Pero si no fuera el caso, entonces yo puedo percibir los frutos de esa cosecha, de ese negocio, de ese comercio que el ausente ha tenido antes de desaparecer, antes de ausentarse. Y como yo soy su apoderado, ojo, con facultades suficientes, puedo entonces hacer que los frutos sean míos, como una retribución al trabajo que voy a estar realizando. Segundo, pagar las deudas del ausente. Les dije hace unos minutos a ustedes que el desaparecido y el ausente, al tener un representante legal debidamente facultado, pues tiene que asumir no solamente los activos, sino también tiene que asumir los pasivos. No solamente va a ser acreedor de los deudores del ausente, ¿no?, sino que también va a ser deudor de los acreedores del ausente. Entonces, es importante saber esto, ¿no?, y los efectos que causa, pues, la posesión, ¿no?, de los bienes. Vamos a la tercera. Reservar en cuenta bancaria. Obviamente, si el negocio del ausente ha producido una determinada ganancia, yo de allí reduciré o extraeré los frutos de la misma, ¿no?, y luego lo tendré todo lo demás que depositar. No lo puedo coger porque es un dinero ajeno. Es un dinero de la curador, ¿no?, del curador, de la curatela que yo estoy administrando. Y finalmente, podemos ahí ver
distribuir regularmente entre los herederos forzosos los saldos disponibles. En realidad, esto ya es ir un poquito más allá, cuando haya quizá la muerte presunta, ¿no? Pero si yo aún no he concluido el negocio y el negocio ha producido ciertas ganancias, yo puedo repartir esas ganancias también, luego de descontar, obviamente, ¿no?, la percepción de los frutos y los demás gastos, puedo compartir con los herederos del ausente. Porque ellos tienen un derecho de expectación respecto al ausente. Si el ausente, por ejemplo, no apareciera nunca o luego apareciera muerto, y yo he administrado mal los bienes del ausente, ¿qué bien voy a hacer que sus hijos hereden? ¿Qué bien voy a hacer que hereden pues las personas que llevan adelante todo esto? ¿No? Seguimos entonces. 5. Ejercer la representación judicial del ausente con las facultades especiales y generales que la ley confiere. Esto significa que aquel que tiene representación judicial y tiene todas las facultades que se necesitan, como por ejemplo abrir cuentas, cerrar cuentas bancarias, pagar deudas, acreer, vender, comprar, ¿no? Tiene facultades suficientes, ¿no?, y expresas, entonces esta persona puede ejercer la representación judicial con las facultades especiales generales que la ley le confiere. Nada más, no puede ir más allá. El límite de sus facultades es la norma. Seguimos. 6. Ejercer cualquier otra atribución no prevista. 7. Rendir cuenta de su administración en los casos señalados por la ley. En realidad, la rendición de cuentas, ¿no?, que esta institución haga, que este curador haga, es importante para poder hacer un seguimiento, ¿no?, hacer un seguimiento de cómo se está llevando a cabo estos actos, estos hechos. 7. Rendir cuenta de su administración en los casos señalados por la ley. Repetimos. Bueno, y de esa forma, entonces, el curador podrá rendir cuenta al juez, ¿no?, o a quien se lo pida, de cómo está administrando estos bienes que no le pertenecen, sino que le pertenece al ciudadano ausente. Bueno, y aquí hay un detalle importante que todos debemos saber. El curador tendrá que velar por los alimentos para los herederos forzosos del ausente, ¿no?, y buscar el fin de la declaración judicial de ausencia. Sí, efectivamente, pues, ¿no? Los alimentos es un derecho humano. ¿Qué tal si el padre nunca viene o demora en venir? ¿Cómo quedan los niños desamparados, desvalidos? Bueno, pues la norma ha señalado que el curador, ¿no?, que lleva adelante las investigaciones, que lleva adelante tratando de ubicar al ausente, que lleva adelante pues la administración de los bienes, todo eso, entonces eso él tiene derecho a percibir una remuneración y también a cuidar, ¿no?, de la futura herencia de los herederos. Bien, entonces básicamente estos son los pormenores de lo que significa la desaparición y de lo que significa también la ausencia. Nosotros estaremos entonces continuando con este tema, profundizando un poco más en él, para de esa manera poder llevar adelante y entender más acerca de lo que significan las consecuencias en materia de los herederos, porque ellos son básicamente los más afectados ante una desaparición. Bueno, ¿cómo termina la ausencia? La ausencia termina en los siguientes casos, ¿no? Porque obviamente la ausencia no va a ser eterna, no vamos a quedarnos ausentes por siempre. Vamos a ver qué señala el Código Civil como término de la ausencia. Vamos a la diapositiva. Encontramos allí, la situación de la ausencia se termina con el regreso del ausente. Una noche llaman a la puerta y, ¡oh sorpresa!, el ausente volvió. No estaba ausente, no estaba desaparecido, estaba de parranda, ¿no?, como dice el refrán. 2. La designación de un apoderado con facultades suficientes hecha por el ausente con posterioridad a la declaración. Puede ocurrir que el ausente llegue, ¿no?, y entonces ya declara pues un apoderado para que se encargue de sus bienes. ¿Para qué entonces tenemos a un ausente declarado si ya volvió, incluso con apoderado encima? El que puede lo menos, puede lo más. Así que el ausente ya terminará, no existirá más la ausencia, ¿no? Si quiere que se ausente más todavía, ¿no?, que se ausente mucho más, el apoderado estará ahí para ver sus casos. 3. La comprobación de la muerte.
Puede ocurrir que pasado ya la desaparición y pasado los 2 años que la ausencia y pasado muchos años después que se haya declarado ausente una persona, puede ocurrir que finalmente nos demos con la triste noticia de que se encontró su cadáver o de que, bueno, definitivamente falleció en un hospital, sino que no tenía identificación y nos damos cuenta y hay pruebas de que ha fallecido. La muerte entonces obviamente termina con la ausencia. Ya no estaríamos ante un ausente, sino ante una persona fallecida. Y finalmente, la declaración judicial de muerte presunta. Puede ocurrir de que nunca aparezca un cadáver. Puede ocurrir también de que nunca aparezca una persona fallecida y que el ausente se siga manteniendo durante mucho tiempo. Sin embargo, ya pasado 10 años desde la ausencia, uno puede solicitar, ¿no?, que el juez declare la muerte presunta. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aunque no haya cadáver, pero hay sanos indicios y también pruebas, ¿no?, quizás no irrefutables, pero pruebas muy poderosas de que acrediten de que esa persona posiblemente haya muerto, por ejemplo, un tsunami, que un avión se caiga en medio del Atlántico o en medio del Pacífico, ¿quién va a sobrevivir?, ¿no? Entonces, todos esos detalles, esa fehaciencia, esos indicios, harán que un juez pueda declarar la muerte presunta. No la muerte, porque la muerte es la muerte, ¿no? La muerte presunta, es decir, la muerte ¿no?, que de alguna manera es presumida por la autoridad judicial y declararle a esa persona muerta, pero muerta presunta. Hecho esto, termina la ausencia. Ya no hay ausencia, tenemos un muerto presunto. Bueno, entonces yo creo que estos primeros temas acerca de la desaparición, la ausencia y la muerte presunta nos van a abrir las puertas para poder entender los temas que se vienen por delante. En el tema 2 vamos a desarrollar también temas similares. Los animo entonces a que me acompañen. Soy el profesor Willy Palomino y espero encontrarme con ustedes en el tema número 2. Estableció ciertas normas que nos van a ayudar a comprender la importancia de la persona humana. Dijimos también en las unidades anteriores y en los temas que hemos tratado anteriormente que la persona humana comienza con la concepción. Pues bien, si la persona humana comienza con la concepción, ¿cuál es el fin de la persona humana? ¿Dónde o qué ocurre cuando esta persona no es encontrada en su domicilio? ¿Qué ocurre cuando esta persona muere? Y justamente los temas de esta unidad van a tratar acerca de estos ítems, ¿no?, acerca de la persona humana. Vamos a empezar entonces con uno de los temas más importantes, el tema número 1, aquel que trata sobre la ausencia de la persona. Vamos entonces con la diapositiva de presentación. Tenemos allí, Universidad Privada Telesub, la ausencia. Antes de hablar de la ausencia, vamos a diferenciar algún lugar de su domicilio y han transcurrido más de 60 días sin noticias sobre su paradero. Cualquier familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad, excluyendo el más próximo al más remoto, puede solicitar la designación de curador interno. También puede solicitarlo quien invoque legítimo interés en los negocios o asuntos del desaparecido, con citación de los familiares conocidos y del Ministerio Público. La solicitud se tramita como proceso no contencioso. No procede, dice, la designación de curador si el desaparecido tiene representante o mandatario con facultades suficientes inscritas en el registro público. Bien, el artículo 47 forma parte de un capítulo que habla acerca de la ausencia y más adelante habla de la muerte presunta. Sin embargo, estos temas comienzan con el tema de la desaparición y la curatela del desaparecido. En realidad el artículo 47 evidencia el domicilio en el que habitualmente la persona desarrolla su vida, en el que formalmente se le encuentra y en el cual pues recibe y hace uso de todos sus derechos y también hace suyo y ejecuta todas sus facultades y atribuciones. Si la persona no se encuentra ahí por más de 60 días, es decir, aproximadamente 2 meses, entonces se la considerará desaparecido. El Código Civil ha establecido esto en la normatividad que se refiere a la persona. Vamos a ver qué artículos tratan acerca de este tema. Efectivamente, encontramos en el título 6º del Código, ¿no?, el capítulo 1, encontramos acerca de la ausencia.
Allí podemos ver en el artículo 47, designación de curador interno y desaparición. Vamos a leer allí lo que dice. Cuando una persona no se halla en los conceptos. Normalmente, cuando hablamos de ausencia, tenemos que referirnos en primera instancia a la primera etapa de la ausencia. Para el derecho civil, la ausencia solamente puede existir en tanto primero la persona desaparezca. ¿Cómo puede desaparecer una persona? La norma ha establecido, ¿no?, en qué circunstancia se ha de considerar cuando una persona está desaparecida. Vamos a leer conmigo la diapositiva. Dice allí, la desaparición. Cuando una persona no se encuentra en el lugar de su domicilio y han transcurrido más de 60 días sin noticias sobre su paradero, se le considera desaparecido. Bueno, para la norma civil entonces, la desaparición estará marcada por dos elementos. El primero es de que no se le encuentre en su domicilio, entendiendo el domicilio como el domicilio de su residencia. Bienvenidos sean todos ustedes al inicio de esta unidad número 3 del curso de Derecho Civil. Hemos estado esperando con mucha ansiedad esta unidad porque en realidad aprovechamos en ella para poder estudiar temas relacionados con la persona humana sumamente importantes. En la unidad 1 y en la unidad 2 hemos estudiado los aspectos generales del derecho civil y los principales temas que el derecho civil estudia y que se encuentran regulados en el Código. Recordemos que el Código Civil está conformado por normas positivas que se encuentran debidamente estructuradas en lo que nosotros denominamos una codificación, es decir, un código. El código que actualmente nos rige es el de 1984 y la comisión revisora del código